Buenas tardes. En el presente vamos a explicar acerca de el modelo animal anfibios. Nos tocó el Xenopus labeis. Somos de la materia de biología celular. Estamos conformados por Juan Sebastián López Vega y quien les habla Juan David López Vidra. ¿Qué es Xenopus labeis? Es una especie de rana acuática de anuro sudafricano de la especie Pipidae. Algunas de sus diferentes características es que es una especie acuática de anuro sudafricano. Llega a medir 12 centímetros de largo con cabeza y sus cuerpos son un poco aplanados, pero no tienen lengua. Su principal nombre proviene de tres de sus uñas de las patas traseras, y su función es remover el fango para ocultarse de los depredadores, perdón. Es introducida en Europa y América y se ha convertido, pues, en algunos países en una plaga, pero esto ya lo hablaremos un poquito más adelante. Siguiendo con la exposición, ya con esta pequeña introducción, tenemos que por qué son consideradas una plaga, qué es lo que tienen que los hace tener un carácter invasor o plaga. En España hay dos países principales, que es España y Chile, y que son consideradas invasoras, y en España, que debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido, pues, incluida a lo largo de los años en el catálogo español de especies exóticas invasoras, y regulado por el decreto de 630 del 2013, y está prohibida en España su introducción en el medio natural por, esta, por ser considerada plaga. En Chile, la especie también fue introducida accidentalmente en los años de 1970, reproduciéndose y pues creando así la plaga. Esto dice que se infectarán algunos ríos como el Cogopeao y el Limari en diferentes zonas de Chile, más o menos en el área central. Y pues la longitud de esto es en un área de más de 20.000 kilómetros cuadrados. Y una de las consecuencias más graves que representa para el ambiente es de invasión biológica, y es el desplazamiento de esta especie nativa de rana chilena, la cual está en peligro de extinción, o sea que es muy peligroso para el medio ambiente. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos las diferentes taxonomías o que componen la taxonomía de Xenopus labeis. El reino es Animalia, el filo es Chordata, clase Anfibia, orden Anura, familia Pipidae, género Xenopus y especie Xenopus labeis. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos que porque es un modelo animal de estudio, y pues tenemos varios ítems y cómo llega a ser un modelo animal de estudio. Comenzando con la investigación genética. En, en la investigación genética se dio más o menos en, en un espacio de tiempo muy desarrollado, y pues concluyeron que no tienen un tiempo generacional corto ni simplicidad genética deseada para ser un modelo experimental. Es más bien usado como tal en biología del desarrollo, más específicamente para estudios de segmentación embrionaria, que ya lo hablaremos más adelante. Como les decía, tenemos la parte de segmentación embrionaria, que está constituida por unas partes que les vamos a explicar, y pues serían primeramente la bastulación, y pues en esto algunos organismos se dan segmentación básica o completa de tipo mesolecítica, y pues por esta razón la primera división comienza en el polo animal y pues respectivamente se va moviendo lentamente hacia el vegetal. A partir de, pues, de esta división que mencionamos anteriormente, se ensancha el polo vegetal y se forma una, digámoslo así, una cavidad que posteriormente se expande para dar lugar al vastocele.
Siguiendo nuestra secuencia, tenemos el promotor de la mitosis, FPM, y aquí el ciclo celular de las bastomeras está determinado por el promotor de la mitosis. Este pues actúa como inductor de la mitosis y para el mantenimiento y también para el mantenimiento e iniciación de la profase. El FPM es un complejo proteico muy conservado evolutivamente. Se encuentra en formas similares muy desde levaduras hasta humanos. El FPM consta de dos subunidades, una subunidad mayor denominada cíclica B, que regula la subunidad menor. Y pues la sinasa depende de de la ciclina. Siguiendo, tenemos el mapa de destino. Este mapa de destino consiste en que las células que forman la bástula tendrán diferentes destinos. Esto quiere decir que dependiendo de su posición en el embrión, tienen un lugar diferente al que llegan. Las capas se encuentran al interior. Estas dan origen al mesodermo, mientras que el endodermo y el ectodermo provienen de las capas superficiales. Siguiendo, los precursores de la notocorda y de los tejidos mesodérmicos, pues se encuentran en la región ecuatorial bajo la capa superficial. Y pues así terminamos la se- segmentación embrionaria. Pues aquí tenemos estudios del desarrollo que producen embriones muy robustos que se pueden observar fácilmente en todas las fases, especies tetraploide, redes de genes que programan el desarrollo de los seres vivos. Y pues eso sería todo por mi parte. Y entonces, pues, continuado de donde lo dejó mi compañero Juan David, los estudios del desarrollo de la rana africana de uñas, Xenopus laevis, pues se utiliza a menudo en los primeros estudios del desarrollo. Estos pues producen embriones muy robustos que se pueden observar fácilmente en todas las fases. Han resultado particularmente útiles para estudiar eventos pues, muy tempranos como la formación de placa neural que se desarrolla para convertirse en el famoso sistema nervioso de las ranas. Pues a pesar de que los huevos de la rana, particularmente de Xenopus laevis, resultan relativamente fáciles de manipular, es una especie tetraploide, unas, una cuyas células tienen 4 copias de cada cromosoma y pues la mayoría de los vertebrados, incluyendo los humanos, son diploides, teniendo 2 copias de cada cromosoma. Ahí podemos ver la diferencia de tetraploide a diploide. Cuando la genética forma parte importante del estudio de especies estrechamente relacionadas, la Xenopus tropicalis es la especie preferida. Estas ranas tienen un ciclo de cría más corto y tienen células diploides, por lo que los resultados del estudio se pueden comparar con otras especies más fácilmente. Sin embargo, estos experimentos son la única manera en que podemos descubrir las intricadas redes de genes que programan el desarrollo de los seres vivos. Pues en una serie de eventos en cascada, en gran parte organizados autónomamente, estas redes coordinan y llevan a cabo el desarrollo de un organismo complejo a partir de una sola célula. Desde el punto de vista más práctico, el desarrollo suele estar íntimamente relacionado con enfermedades, como por ejemplo las células cancerosas humanas, o por ejemplo vuelven a encender muchos genes del desarrollo temprano, el desarrollo embrionario de casi cualquier organismo. Esto que implican procesos como la división celular, el establecimiento de ejes como el eje cabeza-cola, la formación de órganos, tejidos y diferencia celular. Le seguiremos hablando pues del ciclo de vida de la Xenopus, como pueden observar en la imagen. Pues primero va la fertilización, luego el embrión temprano, luego el embrión tardío, el renacuajo de vida libre y luego se produce la metamorfosis.
Este tiene un ciclo de vida relativamente típico de una rana. Una rana hembra pone huevos en el agua, los cuales son fertilizados por el esperma de un rana macho. El cigoto resultante experimenta desarrollo embrionario para convertirse en un renacuajo de vida libre, como podemos ver en la imagen, que luego se transforma en una rana adulta, que ocurre la metamorfosis, debido a cambios como la pérdida de su cola, por ejemplo, que ocurren mediante muerte celular programada, puesto que los embriones de Xenopus se pueden desarrollar fuera del cuerpo de la madre, su desarrollo es mucho más fácil observar que, por ejemplo, el desarrollo embrionario de un mamífero. Eh, los huevos pueden ser fertilizados artificialmente con esperma de un Xenopus macho y los científicos pueden ver cómo se desarrolla una placa. Vamos a explicar un poco sobre la producción de órganos y tejidos. Un embrión de una rana es sorprendentemente un sistema organizado autónomamente, en el cual un evento molecular desencadena otro en una cascada por el tiempo y el espacio. Comprender todos estos eventos sería un trabajo de toda una vida. Así que pues ni siquiera se puede tratar de llevar muy a fondo. Incluso los mejores biólogos del desarrollo están bastante lejos de comprender cómo se desarrolla una rana con todos los detalles moleculares y pues a todo color. Sin embargo, podemos ver, podemos ver un ejemplo clásico de los eventos en cascada del desarrollo, observando el comportamiento de células en un área particular del embrión. Esta sería la zona que se desarrolla a partir del creciente gris. Eh, pues, ¿qué es el creciente gris? Se preguntarán, ¿o qué sucede en el creciente gris? Primero, para responder esto, pues el creciente gris corresponde a la futura parte dorsal, o bueno, espalda del embrión, mientras que el sitio de entrada del espermatozoide corresponde al lado ventral o el vientre. Aquí, como podemos ver en la imagen, pues en la imagen derecha, perdón, izquierda, está el circulito donde nos muestra que dónde entra el espermatozoide, el, el citoplasma en el borde de la célula, que se llama citoplasma cortical, abajo donde las moléculas que especifican el destino dorsal, o sea, donde va a estar la parte dorsal, la espalda. Luego ocurre una rotación cortical, donde se puede observar el creciente gris, ahí se mira una pequeña diagonal, que es donde va a quedar la parte dorsal. Ok, sigamos con lo que es lo que sucede en esta parte gris, con esta creciente gris. Eh, el camino de citoplasma de esta zona hasta donde termina en dos etapas posteriores. Estas son la blástula y la gástrula. La blástula es una pelota de células con un hueco en el centro. En este, las células del creciente gris se encuentran agrupadas en un lado del embrión y el lado dorsal. Esto es casi donde está el creciente gris en el cigoto. En la etapa de gástrula, sin embargo, estas células hacen algo más interesante. Empiezan a moverse hacia el interior del embrión y causan que el tejido se doble hacia adentro. Así como pueden ver en la gástrula tardía, el tejido pues nos indica la flechita que está empujando hacia adentro, o en la gástrula temprana también que va hacia adentro. El sitio donde las células migran hacia el interior del embrión se llama blastoporo y las células del creciente gris conforman su labio dorsal, así como se ve en la gástrula temprana de la imagen. ¿Cuál es el propósito de esta migración de células? Principalmente, pues, por un lado es fundamental para la formación de múltiples capas de tejido en el embrión, pero no solo es una cuestión de crear más capas, también se trata de que las células de diferentes tejidos hablen unas con otras y en algunos casos cambien el destino de las demás. Por ejemplo, ahora pues sabemos que las células que migran hacia adentro instruyen a las células que están sobre ellas, un tipo de tejido llamado ectodermo, para que se convierta en un tejido neural y ahí en el sistema nervioso, de lo que hemos estado hablando. Muchísimas gracias por su atención
Y pues esto sería todo de la exposición.